Dios les bendiga esta noche. Qué fiestón acabamos de tener, ¿verdad? Qué maravilloso que cada vez que nos reunimos pasamos un tiempo muy agradable con el Señor. Esta noche vamos a estudiar dos parábolas, siguiendo la serie de las parábolas de Jesús, y vamos a estudiar de la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. Según el Evangelio San Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 10. Voy a leer la palabra de Dios. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los invito a cerrar nuestros ojos para orar. Padre, gracias te damos por tu palabra que tenemos a nuestro alcance hoy. Seguramente a través de ella esta noche tú quieres hablar a nuestro corazón, y queremos disponer también nuestro oído espiritual para escucharte. Te queremos pedir, Señor, que esta semilla la siembres en esta tierra que tú has preparado y que hemos preparado juntos también, disponiéndonos para que al ser sembrada, Padre, produzca fruto abundante, Señor. Gracias porque a través de ella nos hablas y nos enseñas y nos muestras tu voluntad para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el ministerio de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 14, parecía atraer a los menospreciados como cobradores de impuestos y otros pecadores. Y aunque Jesús reprendía sus pecados, sin embargo, muchos de ellos reconocían que Jesús tenía razón y se pusieron al lado del Señor en un verdadero arrepentimiento y le reconocieron como su Señor. Allí donde el Señor encontraba gente dispuesta a reconocer sus pecados, Él se dirigía a ellos y les brindaba ayuda espiritual y bendición. La parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida se aplica muy claramente a la gran obra de redención del hombre. La oveja perdida representa al pecador apartado de Dios y expuesto al peligro y aún a la muerte si no es llevado de vuelta a casa. El argumento de estas tres parábolas es que Dios tiene gran gozo y gran satisfacción cuando ve a pecadores arrepintiéndose, mientras que no tiene agrado alguno en los hipócritas que pretenden ser justos y que son demasiado orgullosos para admitir su condición de miseria, de pecado. La crítica de los fariseos sobre la abierta asociación de Jesús con los publicanos y pecadores, esta gente que socialmente era repudiada
dio lugar a estas tres parábolas que encontramos en el capítulo 15. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Ya la parábola del hijo pródigo la hemos escuchado anteriormente. Este tenía el propósito de ilustrar el gozo de Dios por el arrepentimiento de los pecadores. ¿Se acuerdan que en la parábola del hijo pródigo el padre manda hacer una gran fiesta? La mujer que pierde la moneda llama a sus amigas y vecinas y se regocija. El pastor que encontró a la oveja que estaba perdida también llama a sus amigos y se regocijan todos. Entonces estas parábolas vienen en respuesta a la actitud y la crítica de los fariseos hacia Jesús, porque él se juntaba con los publicanos y los pecadores. La actitud de Jesús se opone totalmente a la actitud de los que se creían justos, o sea, de los fariseos y de los pecadores. Podríamos decir que los fariseos representan a las 99 ovejas que dejó en el redil para ir a buscar a la que se había perdido. Podríamos decir también que los fariseos representan a las 9 monedas y al hermano mayor del hijo pródigo también. Los publicanos y los pecadores representan a la oveja perdida, a la moneda perdida y al hijo pródigo. En el versículo 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Versículo 2: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Aquí encuentro dos grupos de personas, publicanos y pecadores, que se acercaban a Jesús para oírle. El otro grupo era de los fariseos, escribas y saduceos, que se acercaban también, pero para murmurar, para criticar. Algo tenía Jesús que atraía a las multitudes. En el Lucas capítulo 5, versículo 1, la palabra de Dios dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Seguramente entre toda esta multitud que se agolpaba para escuchar a Jesús o se acercaban a él, también estaban los fariseos, porque ellos siempre se dieron la tarea de ir a donde Jesús iba, pero para criticarlo, para hablar de él. Pero aquí había personas que tenían verdadero interés. Notamos entonces que toda esta gente, de multitud de gente que se acercaba a Jesús, algunos lo hacían por un verdadero interés y se quedaban con él. Otros se acercaban por curiosidad para ver qué nueva doctrina hablaba Jesús. Y otros más lo hacían para buscar algún favor, algún milagro, y algunos más porque comían de vez en cuando con él. En Lucas dice que el gentío se agolpaba, el gentío se amontonaba. En capítulo 7 de Juan, el Señor nos dice también la manera y la actitud con la que los hombres se acercaban a Dios. 7:45 dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Algo tenía Jesús que atraía a las multitudes hacia él, y donde quiera que él se paraba, la gente se reunía y se congregaba. Muchas veces por tanto trabajo, a veces no tenía ni tiempo para comer y terminaban muy cansados el trabajo del día, y queriendo descansar, queriendo estar un poco aislados de la multitud, una vez se fueron por otro lado, pero cuando llegaron allá estaba la gente esperándolo. La gente quería escuchar a Jesús. En el capítulo, allí en el Mateo capítulo 7, versículo 28, Mateo 7:28,
Dice la palabra de Dios, Mateo 7, 28 y 29, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estaba Jesús hablando aquí de los dos cimientos, de los dos constructores, los que construían su casa sobre la roca y también los que lo hacían sobre la arena, el que oye y hace la palabra y el que solamente escucha. Y cuando Jesús termina estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Notaban ellos la gran diferencia de las enseñanzas que recibían o escuchaban de los fariseos y de los escribas y las enseñanzas que Jesús presentaba a la multitud que venían a él. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 21 y 22, también encontramos otra razón, y dice: y entrando en Capernaum, en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús enseñaba la palabra, y esto es lo que atraía a la gente. La gente estaba deseosa de escuchar una palabra que los consolara y los animara, y cuando hablaban los fariseos nada pasaba, pero cuando Jesús hablaba, la gente recibía el consuelo, la fortaleza que necesitaba. Vamos allí por último al libro de al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 31 y 32. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque sus palabras eran con autoridad. Hay una gran diferencia entonces entre las enseñanzas de Jesús y la de los fariseos, y la gente encontraba en las enseñanzas de Jesús lo que ellos necesitaban, y por eso la gente también se amontonaban para escucharle. Leyendo otra vez el versículo 1 del capítulo 5, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. El versículo 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo. Este es el otro grupo que también se acercaba a Jesús, pero se acercaban para acecharle, para criticarle y para murmurar. En Marcos capítulo 3, versículo 1 y 2, otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. En Lucas capítulo 20, versículo 19 y 20, dicen: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Jesús había terminado de hablar de los labradores malvados, y ellos entendieron que esta parábola había sido dirigida a ellos y se enojaron. Dice que los principales sacerdotes y escribas querían echarle mano en aquella hora, pero porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, y le acechaban mandando espías para prenderle en alguna palabra y poderle acusar. Entonces aquí encontramos una gran diferencia entre un grupo de personas que se acercan para oírle, y aunque entre ellos a lo mejor había curiosos y algunos que nomás se acercaban para encontrar un favor, había mucha gente que se acercaba para escuchar verdaderamente la palabra de Dios. Había gente que tenía verdadero interés de escucharle, y aquí encontramos a otro grupo de fariseos que se creían muy justos y que se acercaban también, pero con una actitud y un espíritu totalmente distinto, y que por consecuencia estos hombres estaban más lejos
del reino de Dios. ¿Qué condición debe tener el corazón de una persona que solo se acerca para criticar? Debe estar lleno de amargura, tal que a ellos mismos se miran como justos y miran a los demás como los verdaderos pecadores, sin saber que ellos mismos están muy lejos del reino de Dios y muertos vivos, porque no entienden que Jesús puede darles la verdadera vida. Los publicanos y los pecadores tenían más esperanza de cambiar al reconocer la condición en que vivían que los fariseos, que creían que no tenían necesidad de cambiar. Por eso es que para ellos la situación era todavía más triste, porque ellos creían no necesitar nada. Ellos cumplían con la ley y ellos se sentían justos más que todos los demás. Y los fariseos se resentían del hecho de que Jesús fraternizara con gente que era abiertamente pecadora. Los publicanos y los pecadores, a pesar de las dificultades del mensaje de Cristo Jesús, los excluidos de la sociedad, se sentían atraídos por Él y se acercaban a Él, mientras que los líderes religiosos cada vez más querían matarlo y querían deshacerse de Él. Qué diferencia de actitud y qué diferencia de personas que se acercaban a Jesús. El versículo 2 al final de Lucas 15 dice: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Esta es la acusación que los fariseos hacían de Jesús. Y esta acusación era cierta, porque Jesús efectivamente se acercaba a los publicanos y a los pecadores y con ellos comía. Ellos creían que se trataba de algo condenable, pero en realidad era el cumplimiento del mismo propósito por el que el Señor Jesús había venido al mundo, a salvar a los perdidos, a los pecadores. Esta frase es la clave de la parábola. Cristo nunca se avergonzó de ser conocido como amigo de publicanos y de pecadores. Los fariseos deseaban sádicamente no la salvación de los pecadores, sino su destrucción. Y esto habla del corazón tan alejado que tenían para entender el propósito por el que el Señor Jesús había venido a la tierra. ¿Por qué los fariseos y los escribas se molestaban tanto cuando Jesús se relacionaba con estas personas? Los líderes religiosos se cuidaban mucho de mantenerse limpios conforme a la ley del Antiguo Testamento. Incluso iban más allá de la ley al cuidarse de ciertas personas, de ciertas situaciones y en el ritual de la purificación también. En contraste, Jesús tomó el concepto de limpieza sin darle mayor trascendencia. Él se arriesgó a contaminarse al tocar a los leprosos y al no lavarse como los fariseos habían establecido. Él vino a ofrecer salvación a los pecadores y a mostrarles que Dios los ama. Jesús no se alteró por la acusación que le hicieron los fariseos. En cambio, siguió en busca de quienes lo necesitaban, sin importarle su pecaminosidad y tampoco el efecto que esto podría causar a su reputación. Jesús no estaba interesado hipócritamente en mantener su imagen como lo hacían los fariseos. Ellos dijeron: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Luego el versículo 4 dice: ¿Qué hombre? Versículo 3: Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Los pastores eran responsables de las ovejas. El pastor tenía que encontrarla o presentar la piel para demostrar que había muerto.
Los pastores eran expertos en el rastreo y podían seguir las huellas de una oveja perdida a lo largo de kilómetros por la montaña. No había pastor que no consideraba parte de su trabajo el arriesgar su vida por las ovejas. En el versículo 4 parece que fuera absurdo que el pastor dejara a las 99 ovejas para ir a buscar una sola. Pero debido a que una oveja tiene un alto valor, el pastor sabe que vale la pena buscar a la perdida con diligencia, presta toda la atención y todo su cuidado. Esto nos habla entonces del amor tan grande de Dios que busca la seguridad de cada una y va tras la que se perdió. En el libro de Mateo capítulo 8, versículo 12 al 14. Mateo 8, 12 al 14 dice: entonces Jesús, estoy equivocado en la cita, a ver, déjame ver a Marcos, a ver si es el capítulo 8, 12 al 14. No, está mal apuntada la cita. Bueno, seguimos adelante. En ese evangelio que se me perdió la cita, menciona a la oveja para mostrar lo preciosa que es para el buen pastor una de sus ovejas. Pero aquí en Lucas capítulo 15 menciona para mostrar que por más lejos que se extravíe la oveja, la buscará y cuando la halle se regocijará por haberla encontrado. Las ovejas tienen una vista muy corta y no advierten el peligro. Tampoco las ovejas saben orientarse para regresar a casa. Tú puedes a lo mejor llevar un perro a perderlo hasta el otro pueblo en tu carro y a los 2 o 3 días lo vas a mirar allí en el patio de tu casa otra vez. No sé cómo le hacen, pero ellos saben regresar a casa y las ovejas no. Las ovejas se extravían y se encuentran totalmente desorientadas. Y por eso Jesús dice: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Por eso el pastor hará todo lo que sea necesario para hallarla, porque sabe que si no logra encontrarla, de seguro esa oveja va a morir. Jesús se relacionó con los pecadores porque Él iba al encuentro de la oveja perdida. Pecadores considerados sin esperanza, para darles las nuevas del reino de Dios y traerlos a su redil. Antes que usted y yo creyéramos en Dios, Él nos buscó y su amor sigue buscando a los pecadores perdidos hasta el día de hoy. Versículo 5 de Lucas 15, regresamos otra vez a nuestra cita. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. La oveja que está perdida está toda asustada y en los brazos de su Señor se queda muy quieto, se queda inmóvil, recibe calor, seguridad, recibe abrigo y se deja llevar hasta el hogar, hasta la casa. Versículo 6 dice: y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El principio aquí es que tiene tanto gozo que es demasiado para uno solo, y siente un alivio tan grande al tener a otros con quien compartirles esa alegría. Dice que juntó a sus amigos, que juntó a sus vecinos, toda esa familia celestial, diciéndoles: gócense conmigo, porque he hallado mi oveja. Paréceme a mí oír al Señor decir a los fariseos y a los escribas: ustedes se apartan de estos perdidos con desprecio, y porque yo no lo hago igual que ustedes, por eso me critican.
Pero en el cielo, aún una sola oveja perdida que es rescatada es atendido con mucho interés. En Jesús, los fariseos, sin darse cuenta, están contemplando el cielo en ropaje terrenal, al gran pastor de arriba vestido de traje de carne que viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué maravilloso el saber que Jesús desde el cielo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Un día hubo fiesta en el cielo cuando tú entregaste tu corazón a Cristo y cuando el pastor de las ovejas te encontró. Herido, lastimado, sufriendo, con frío, Él tomó tu vida en sus brazos y sentiste calor y abrigo y te llevó a casa. Y allí en el redil, Él derrama su amor, su cuidado sobre cada uno de nosotros. Qué maravilloso saber que somos las ovejas, que sí es cierto, andábamos perdidos, pero que el Señor hoy nos ha encontrado y nos ha traído a casa. La parábola de la moneda perdida, dice el versículo 8, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? La parábola de la moneda perdida habla de una mujer de Palestina, según la costumbre de aquellos tiempos, quien recibía 10 monedas de plata como un regalo matrimonial. Así que estas monedas tenían un incalculable valor sentimental, algo así como el anillo de bodas. Y perder una de ellas era muy desesperante para esta mujer. Por eso dice aquí que ella encendió la lámpara. Las casas en aquellos tiempos eran con unas ventanas bien chiquitas y así es de que adentro estaba muy oscuro. Tenía que prender la lámpara para buscarla. Dice que también barrió la casa. El suelo de aquellas casas en aquel tiempo eran de tierra y a veces estaban cubiertas de paja o de basura. Y dice que busca con diligencia hasta encontrarla. No descansa hasta que la encuentra, con dedicación y sumo interés. Todo esto que ella hace por encontrarla es por su incalculable valor, y no descansará hasta encontrarla. Esto representa los variados métodos que usa Dios para llevar las almas de regreso a casa al gozo del Salvador. Suponiendo por otro lado que solo fuera por necesidad, una moneda era el jornal de un día de trabajo en Palestina, y los obreros vivían al día. Tal vez al perder aquella moneda desequilibraba la economía familiar o ponía en riesgo también la comida de ese día. Por eso el interés y la necesidad de buscarla hasta encontrarla. Es fácil entonces imaginar la alegría de esta mujer cuando vio relucir la moneda y la pudo apretar cariñosamente otra vez entre sus dedos. El júbilo de Dios y de los ángeles, así es cuando un pecador vuelve al hogar, o como el de un hogar que recupera el sustento del día. La enorme alegría que esta mujer siente al encontrar esa moneda reúne a sus vecinas, a sus amigas, y le dice: gócense conmigo porque he encontrado el dracma que se había perdido. Cada individuo, cada persona es precioso para Dios, y Dios se aflige por cada pecador, pero también se regocija cuando encuentra a una de ellas y lo lleva al redil, al reino de su amado Hijo Jesucristo. De estas dos parábolas
de la oveja perdida y de la moneda perdida representan el amor de Dios que busca. El pastor busca, va tras la oveja hasta encontrarla. La mujer enciende la lámpara, barre la casa y la busca hasta encontrarla. Representa el amor de Dios que busca. En la parábola del hijo pródigo representa el amor de Dios que recibe. El padre recibe a su hijo que vuelve a casa y hace fiesta. En estas tres parábolas hay fiesta, hay regocijo y hay alegría. Yo quisiera hacer una pregunta esta tarde. ¿Cuál es nuestra parte en esta parábola? ¿Oveja perdida? ¿Moneda perdida? ¿Hijo pródigo que regresa a casa? Yo creo que sí. Pero una vez que hemos sido encontrados y una vez que hemos sido llevados a casa otra vez, necesitamos preguntarnos, ¿nos acercamos a Dios solo para ver o para oír algo diferente, como lo hacían estos hombres? Nos acercamos a Dios porque allí hemos encontrado la vida y la comunión con el Padre que ha transformado nuestras vidas. Allí hemos encontrado limpieza de nuestros pecados y por su misericordia abundante nos ha perdonado todas nuestras faltas. En su momento, el pastor nos encontró a cada uno y nos trajo al seno del Padre, y allí juntos nos regocijamos. Allí hubo fiesta, allí hubo alegría. Después de que la oveja perdida fue hallada, después de que la moneda perdida fue encontrada, nos toca con toda esa alegría compartir a otros que están perdidos de este camino que nos trajo al Padre. Esa es nuestra parte en estas parábolas que hoy estamos estudiando. No somos ajenos a la situación que vivimos hoy en medio de un mundo que también está perdido. Como instrumentos limpios que Dios nos ha escogido y nos ha limpiado, es para alcanzar a otros. En el cielo hubo fiesta delante de los ángeles por el pecador arrepentido. En el cielo somos conocidos. Desde que nosotros vinimos a Cristo y que hubo fiesta en el cielo por ese pecador que se arrepintió, tú y yo somos conocidos en el cielo. Un día vamos a entrar al cielo y no seremos desconocidos, sino que seremos reconocidos como aquellos que un día causaron una fiesta en el cielo. Pero a veces, cuando yo veo la humanidad hoy, y cuando veo también la iglesia hoy, yo creo que más que una vez, por nuestra pasividad y por nuestra indiferencia, yo creo que hasta los ángeles han querido venir a evangelizar a la gente. Y Dios le dice, no, este no es tarea de ustedes. Este es el trabajo de esas ovejas perdidas que experimentaron el regocijo de haber regresado a casa de su Padre. Los ángeles no saben de arrepentimiento. Los ángeles no saben de perdón de pecados. Los humanos hemos tenido y vivido esa experiencia, por lo que nuestro deber y nuestra responsabilidad, entonces, y nuestra tarea es de anunciar precisamente este mensaje que un día cambió nuestras vidas. Entonces, no es trabajo de los ángeles, ni siquiera es trabajo de los gobiernos del mundo, es tarea de cada creyente que conoce al buen pastor de las ovejas. Y es un gran honor que seamos los únicos que sí podamos hacer este trabajo y que debemos hacer este trabajo. No debemos estar descansando cómodamente mientras multitudes cada día se encaminan hacia el infierno, porque nunca escucharon el mensaje de Jesús. No necesitamos esperar a tener un llamado para salir a anunciar las buenas nuevas. La orden y el mandamiento ya está dada y Dios solo espera nuestra obediencia.
Lucas 19:40, el versículo, la palabra de Dios dice así: y respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Jesús está diciendo aquí a las multitudes que querían que Jesús reprendiera a sus discípulos, y él dice, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Si nosotros callamos, entonces las piedras van a hablar por nosotros. Ojalá pudiéramos decir, mientras yo esté aquí, las piedras no van a clamar, porque yo voy a anunciar el mensaje que yo he recibido. Es un gran honor que tú y yo seamos los únicos que podemos llevar el mensaje de Jesucristo. En Lucas 19, en el versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Jesús acababa de descender del monte de los olivos y la gente le aclamaba tendiendo ramas en el suelo y sus túnicas o lo que llevaban para aclamar al rey que descendía del monte. Bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Aquí está el clamor de la gente que clama y dice y reconoce a Jesús como rey. Pero aquí está Jesús descendiendo y al ver su ciudad, él empieza a llorar. Podría entenderse que era el tiempo de alegrarse. Jesús reconociendo que al fin habían reconocido que él era el rey, pero Jesús al ver su ciudad empieza a llorar. Creo que a nosotros nos falta un poco ver a nuestra ciudad a través de esas lágrimas de compasión, que nos hace identificarnos y recordar cómo también nosotros un día estábamos perdidos, sin encontrar el rumbo para regresar a casa. Hoy tú puedes subirte en la azotea de tu casa y ver la ciudad, y puedes llorar por ella, y puedes clamar a Dios para que esa gente sea salva. Pero igual puedes mirar la ciudad y no sentir ninguna compasión. Los fariseos se sentían justos, no creían necesitar el mensaje de salvación que Jesús vino a traer. Ellos creían que los que sí lo necesitaban eran los publicanos y los pecadores, los menospreciados de la sociedad. No seamos nosotros hoy fariseos o escribas que nos sentimos justos, creyendo que otros sí necesitan ser salvos, pero que yo no. O que yo ya como alcancé a conocer a Jesús, pues ya está bien, los demás que se las arreglen por sí solos. Creo que tenemos una gran tarea, creo que tenemos un gran trabajo. Jesús vio a las multitudes. En Marcos capítulo 6, 34 dice que Jesús vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. A mí se me hace que lo que mucho nos hace falta a nosotros es sentir esa compasión. Versículo 33, Marcos 6, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles. Sintió compasión de ellos al verlos. Necesitamos ser movidos por la compasión a la necesidad de ellos. Dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Necesitamos involucrarnos con esas ovejas. Alguna vez también nosotros estuvimos perdidos, solos, heridos. Alguien tuvo compasión y nos habló de Jesús. Nos tendió la mano, nos habló de Cristo, se involucró en nuestro dolor y en nuestra soledad y nos trajo al seno del Padre
y nos regocijamos porque hubo fiesta. Y dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Tenemos un mensaje muy amplio que compartir y una multitud enorme a quien ir. No esperemos que Dios te lleve como misionero a África o a Libia o a Marruecos, donde hay tantos problemas, con tus vecinos, allá a la vuelta de tu casa, con tu familia, quienes no te creen cuando les hablas, quienes te juzgan porque te conocen. Pero primero, no seamos los fariseos y los escribas que siguen a Jesús nomás para murmurar de Él, no más para hablar de Él, o no más para tenderle lazos a ver si lo logramos agarrar en un error. La palabra de Dios es tan clara y tan veraz que transforma las vidas, y tú y yo hemos disfrutado de esa bendición. No debemos ser orgullosos y compartirlo con los demás también. Jesús, al verlos como ovejas sin pastor, sintió compasión y empezó a enseñarles muchas cosas. Muchas cosas tenemos para enseñar y mucho campo donde trabajar. ¿Recuerdan que les hablaba del fiestón que acabamos de tener esta noche antes de la palabra? Bueno, pues invitemos a toda esa gente que venga a estas fiestas también. No nos gocemos solamente nosotros. Ellos en verdad que tienen vacío en su corazón, que caminan en la soledad en medio de la multitud de la ciudad, pero están solos. Muchos de ellos están heridos, hogares destruidos. Allí es donde la palabra de Dios necesita llegar. Y nosotros somos los instrumentos que Dios escogió para esta gran labor. Yo no sé si tú estás listo para decirle al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, porque nos hace recordar de esta gran responsabilidad que cada uno de los que estamos aquí tenemos delante de esta multitud, de este gran compromiso, Señor, que adquirimos al ser tus hijos, de anunciar tu palabra, de anunciar ese mensaje de salvación también a otros que no te conocen, Señor. Motívanos, Padre, en esta noche mientras meditamos en esta palabra otra vez, y despierta esa pasión y esa compasión en nuestros corazones, para que no callemos, Señor, sino que vayamos y anunciemos el Evangelio que salva. Padre, tú nos has escogido con un propósito, y yo creo que el propósito principal es que te adoremos, te exaltemos, pero que también hablemos de ti, Señor, a otros, que cumplamos esa tarea y ese honor que tú nos das tan alto, de que seamos los únicos que podemos sí hacer este trabajo, Señor. Que ningún estorbo sea tan grande que nos impida abrir la boca para hablar de tu amor, para hablar, Señor, de esa riqueza tan grande que tú eres para nosotros. Usa nuestras vidas, Señor, en nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, donde quiera que estemos, Señor, que no callemos, Señor, para que las piedras no hablen, sino que tu pueblo anuncie el mensaje de salvación. Veremos muchas ovejas perdidas ser encontradas, y muchas monedas perdidas también ser halladas, Señor, y muchos hijos que regresan a su casa, al seno del Padre, y a la fiesta y al gozo del Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Gracias.